Buenas noches, mis hermanos. Nuevamente estamos en otro cafecito con San José. Hoy, 2 de septiembre, estamos entrando a la recta final del año del 2024. Con calorcito en Los Ángeles, son las 9 de la noche y en Jalisco son las 10 de la noche y no sé cómo esté la temperatura por allá. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. No se te escucha, pusiste el... Digo que calientito, pero que toda la noche llueve. Es que, pues tratando de que suba la temperatura, que suba más bien el lago de Chapala, ¿no? Un poquito el agua, pues, ahí en el lago, porque ya está muy seco. Sí. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Juanito. Aquí, como dices tú, un calorcito sabroso, pero también hay que aprovecharlo porque ahí viene ya el frío, entonces hay que, hay que disfrutarlo. Bueno, pues mira, sí ha hecho hoy calor aquí en Los Ángeles. Yo pensé que ya se había ido, pero parece ser que todavía esta semana que viene va a haber calorcito. Pero está bien, parte. Eh, Tenemos un buen tema, muchachos. Pasamos ya, no sé si voy a estar equivocado, pero fueron como 4 semanas o 5 semanas donde la iglesia nos pone el Evangelio de San Juan para hablarnos y enseñarnos sobre el pan de vida. Eso ya lo pasamos por 5 semanas o 4, por ahí. 5. 5, ¿verdad? Y qué bueno que lo dice 5 veces, que lo ponen 5 semanas para ver si se nos queda algo grabados, porque a veces sí nos hace falta como que insistir en puntos muy, muy, muy importantes de nuestra fe, ¿no, Carlos? Sí, fueron 4 semanas así muy consistentes y la última fue donde ya nos, ya nos dice, con 4 debieron de haber entendido. Y en la quinta nos pregunta realmente, ¿siguen conmigo o se quieren ir? O Exacto. sea, hay que meditar esos 5 evangelios. Dice, Muy o bien. la bebes o la derramas. Así de sencillo. Fíjate que en el contexto judío, cuando decían, por ejemplo, ustedes se acuerdan del Evangelio cuando Jesús les dice, en verdad les digo que esto, tenían la oportunidad de gente de preguntar, pero de veras es así como lo dices, pero cuando decía, en verdad, les digo, que lo repetía 2 veces, en verdad, era como ya no preguntes, pero en el Evangelio de Juan, que lo dice como 7 veces, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, yo soy el pan bajado del cielo, yo soy el verdadero pan, es como para que ya ni siquiera tengamos dudas, ¿no? Entonces, Sí. estas 5 semanas fueron especialmente hermosas, ¿no? Por el hecho de que la iglesia, por medio de los evangelios, nos da una enseñanza muy profunda de lo que tenemos de lo que tenemos que creer. A ver, porque de repente hay esa controversia infundada, ¿verdad? Pero hay que la iglesia nos quiere hacer creer cosas. No, es lo que tenemos que creer. Si queremos ser católicos, es lo que tenemos que creer, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso? Que de repente resulta que de repente, debería ser casi democrático, creo o no creo, ¿no? Pues, si quieres ser católico, créelo, si no quieres ser, puertas abiertas, totalmente. ¿No, Carlos? Pues lo que pasa es que ya nos queremos ser teólogos. Ya nos queremos ser teólogos, sí. Así es. Pues tenemos el tema. Primero me gustaría que me den un punto de vista sobre el primer punto, no el primer punto, sino el nombre del tema que tenemos, que es la pureza verdadera. Vamos a tratar de platicar un poquito sobre la pureza verdadera, ¿no? En aquellos tiempos cuando la purificación de las manos o el cuerpo completo, ¿no? Para hacer tal o cual la situación, y era más externo que interno. Y ahora vamos a ver cómo Jesús nos enseña que la pureza es interna, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no, Carlos? Sí, definitivamente. Jesús viene y nos da esa enseñanza de cómo, y básicamente ahorita lo podemos aplicar en estos tiempos, ¿verdad?
sobre lo que es la tradición o la regla a lo que él verdaderamente nos vino a enseñar, basado en el amor. Así de sencillo. Sí. Pues bueno, antes de comenzar de lleno, vamos a comenzar con una oración. Si gustan, hago la oración, hago la lectura del Evangelio y ya de ahí partimos con la introducción y luego los puntos, ¿verdad? Entonces los invitamos, mis hermanos, a que nos pongamos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, estamos reunidos en tu nombre, como todos los momentos que podemos reunirnos en tu nombre, para no pretender ser maestros, sino pretender ser alumnos, discípulos tuyos, y que nos vayas guiando, ¿verdad? Con nuestra Madre Iglesia, que nos tan sabiamente tiene esta liturgia que nos va guiando para aprender, para crecer en sabiduría. Te pedimos que nos asistas con tu Espíritu Santo para que, pues, con la disposición que podamos tener, podamos entender lo que tú nos quieres enseñar, lo que nos quieres decir, para darnos luz en el camino que quieres que caminemos. También a ti, Mamá María, te pedimos para que intercedas en nuestro camino, para que nos ayudes a llegar a tu Hijo, a aprender, a poner en práctica lo que Dios quiere, lo que tu Hijo quiere para nosotros, y poder hacer fieles a nuestra Iglesia Católica. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la lectura del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las obligaciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras, las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque el corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la codicia, la injusticia, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pues esa es la lectura de ayer, que la retomamos hoy para este tema que es la pureza verdadera. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte lo que Jesús reprende a los fariseos, y en esa reprensión a los fariseos también a nosotros, ¿verdad? Que no somos unas santas palomas, ni mucho menos. A veces a veces nos queremos poner como del otro lado, ¿no? No me lo dice a mí, se lo dice a mi vecino, a mi esposa, a mi hermano, a mi tío, pero yo, como la Eve Félix, entro al pantano y no me mancho, ¿verdad, muchachos? Y no es así. Andamos más manchados que otra cosa. Entonces,
retomar eso, ¿no? La pureza verdadera. Como introducción, en este pasaje del Evangelio según San Marcos, Jesús nos enseña a sus discípulos y a la multitud sobre la verdadera pureza. En un momento en que la tradición y la ley eran prioritarias, Jesús desafía a sus seguidores a mirar más allá de la apariencia y a buscar la pureza en el corazón. A eso estamos llamados y a eso nos llama la iglesia, a buscar la pureza de corazón. La importancia de tener un hombre, un corazón puro, ¿no, Carlos? Me recuerdo ahorita un poco aquella cita bíblica donde dice, el que no sea como niño, no entra al reino de los cielos. Pero ¿qué es ser como niño, no? Un poco, ¿no, Carlos? Sí, la pureza, porque básicamente los bebés y los niños son los que realmente tienen una pureza natural. A nosotros, en el momento que vamos creciendo y nos vamos desarrollando, dejamos de ser puros al 100%. Entonces, eso es lo que nos pide nuestro Señor. Y lo más importante, como dice aquí, ¿no? Dejar las apariencias. Sí. Juan, llamados a ser puros de corazón más que de apariencia. Fíjate que es bien interesante esto que acabamos de escuchar, porque también nosotros, porque nos tenemos que poner en ese lugar, también nos ponemos como los fariseos. Seguimos muchas tradiciones, porque de bien sabemos que la tradición te debe llevar a Dios, pero muchas veces las tradiciones las utilizamos simplemente por la apariencia, como dice ahí. Yo una vez platicando con alguien le decía, a ver, aquí se acostumbra mucho de ir caminando en enero a ¿cómo se le puede llamar? Una manda o por tradición, se van caminando hasta San Juan de los Lagos. Y yo les ponía el ejemplo de que a veces muchos van a San Juan, pero en el camino van tomando, en el camino se van inclusive drogando, pero sin embargo ellos dicen, pues cumplimos con ir a ver a la Virgencita de Guadalupe, ¿no? A la Virgen de San Juan. Yo les decía, preferible mejor que te quedes en tu casa, aquí vayas a misa, comulgues, te confieses, trates bien a tu familia, o sea, ¿qué te ganas con que la gente vea que pudiste ir a caminar 2 días o 3, no sé cuánto es lo que duren, simplemente por la apariencia de que tú hiciste una tradición de ir a hacer esa caminata hasta allá, ¿no? Sí. Yo pienso que esa tradición debe ser una reflexión en el camino, ir a reflexionar tu vida, ir a reflexionar lo que he hecho, y sin embargo no lo hacemos así. ¿Cuántas personas también por tradición van a misa, nada más? Inclusive, peor tantito, hay quien va a misa y a lo mejor ni siquiera escucha las lecturas o no las reflexiona o no les da ni atención y posiblemente ni comulguen tampoco, ¿no? Simplemente por tradición. Y lo peor, porque aquí es donde entra el conflicto, aparte cuando cumplimos tradiciones y hacemos todas estas cosas que aparentemente para nosotros nos da ese estatus de que estamos mejor que los demás, pues criticamos al otro, ¿no? Criticamos a los demás porque, oye, pues tú nunca has ido a ver a la Virgen de San Juan de los Lagos a pie, o pues cuántas cosas no se critican, o criticamos a los que no vemos que cumplen con una tradición, pero que a lo mejor por dentro están más limpios que nosotros. Sí. Fíjate, Carlos, Juan ya se adentró un poco al primer punto, de qué bueno, solamente lo digo así para que tú también nos refuerces el primer punto, que es la crítica a la tradición. Jesús cuestiona las tradiciones y prácticas religiosas que se han vuelto vacías y sin sentido. A ver, y ahí me gustaría que tú me ayudaras a redondear este asunto. Jesús critica las tradiciones que se han vuelto vacías y sin sentido. Ahora, si esas tradiciones no son vacías y sí tienen sentido, no son malas, ¿no? Como la práctica, por ejemplo, que decía Juan, de ir a caminar a la Virgen, le llamamos los sanjuaneros, ¿no? Que pasan por ciertos lugares, ciertos pueblos de Jalisco y llegan a San Juan de los Lagos. Digo, entre ellos habrá algunos que llevan una tradición vacía y sin sentido,
Pero muy probablemente también hay personas que no, ¿no, Juan? ¿Tú, Carlos? Sí, fíjate, él tocó ese punto bien importante sobre lo vacío de una tradición. Mira, yo te puedo poner un ejemplo, sin caminar 3 días ni un día. A nosotros nos pasó una vez aquí en Cabrini, no recuerdo si fue cuando estábamos festejando nuestra Santa Patrona, ¿verdad? Donde el padre, Roberto, y lo digo así, ¿verdad? Canceló la procesión. Ahí. ¿Por qué? Porque resulta que había comida, había mucho movimiento afuera. Y dijo, sencillo, dice, que no deberíamos de estar aquí adentro del templo festejando a nuestra Santa Patrona. Dice, parece que no nos importa. Les importa más allá estar viendo la música, vendiendo tamales, haciendo poposas. Uh-huh. Dice, que estar aquí. Dice, se cancela, no va a haber procesión. Así de sencillo. O sea, no le estamos dando la importancia que debe, ¿verdad? Al sentido religioso muchas veces. ¿Por qué? Porque nos gana lo bonito, nos gana donde nos sentimos a gusto, no gana el que nos vean que estamos ahí haciendo una cosa y perdimos el sentido o perdemos la pureza, ¿verdad? Con que se tiene que celebrar o hacer las cosas en el sentido a lo que Dios nos está llamando. Es bien sencillo y a todos nos pasa, ¿eh? Yo nomás pongo ese ejemplo porque estoy hablando de toda la comunidad, ¿verdad? Sin decir nadie en especial. Fíjate que una vez me hicieron esa... Dale, Juan, dale. No, dile, sigue. No, dale. Te iba a comentar, tú sabes bien de la tradición que tenemos del Día de Campo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, el Día de Campo, los orígenes de la tradición era el festejo de San Agustín, porque es el patrono de la iglesia de aquí, y ellos tomaban la tradición del patrono San Agustín dándole gracias por el temporal. Se iban a un cerro que tiene como unas faldas, y se iba la gente a comer, creo que erraban a los animales ese mismo día, y también se sentaban a comer con la familia. ¿Cómo una tradición la podemos, con el paso del tiempo, deja de ser lo importante que era el festejo de San Agustín, y ya lo hemos hecho una tradición deformada, ya no apegada, deformada, ya no es ya ni siquiera nadie se acuerda de San Agustín, ya lo hicimos como una tradición para empedarse, para ir a pelear, para ir o sea, para todo, menos el festejo que empezó, pagana, ¿me entiendes? Entonces, si toda tradición es buena, si te lleva a Dios, si no te lleva a Dios, ya no es una tradición buena. Sí, ayer lo dijo, ayer lo dijo el padre Orlando y lo reafirmó bien en misa. Creo que fue San Agustín el que decía ese dicho, el tanto cuanto, ¿verdad? El tanto cuanto es todo lo que te lleve a Dios es bueno, todo lo que te aleja de Dios es malo. Llámale celebración, llámale trabajo, llámale amigos, todo, el tanto cuanto. Fíjate que entonces, eso que estás diciendo, Carlos, es verdad, fíjate. Voy a decir una cosa que, siendo sinceros, también tiene también sus que veres, ¿verdad? Ahora sí, como dicen, leer la Biblia te acerca, debería de acercarte a Dios, la palabra de Dios te debería acercar a Él, ¿no? Pero como a veces hay gente que la usa para manipular, más allá de acercarte, ser una práctica con sentido y una práctica de leer la palabra de Dios que fuera de llenarte el espíritu. Más allá de eso, hay personas que la retuercen y te alejan. Porque a veces podríamos pensar es que nosotros los católicos tenemos tantas tradiciones que perdemos. No, es que eso ni siquiera se trata de eso. Se trata de que cualquier cosa, tradición que debería de ser para acercarte a Dios, hasta la propia lectura de la palabra de Dios te puede alejar, ¿no? Definitivamente. Segundo puntito, muchachos, dice: la pureza exterior contra la pureza interior.
Jesús enseña que la verdadera pureza no se encuentra en las experiencias externas, sino en la pureza del corazón. Voy a poner un ejemplo y ya ustedes me dicen. Una vez me preguntaron que si yo qué opinaba de las personas que iban, por ejemplo, a ver a la Virgen de Guadalupe y se iban hincados y se iban hasta sangrando, ¿no? Sus rodillas. Yo les decía, obviamente, volvemos a lo mismo. Si esa práctica de sacrificio te acerca a Dios, ¿sí? Si te acerca a Dios realmente, yo no tengo ningún problema. El problema es que lo hacen y no hay un cambio realmente en el corazón. Si no hay una pureza de corazón de hacer un sacrificio para agradar a Dios, pues entonces te puede sangrar completo, no nomás las rodillas y de nada va a servir, ¿no? Carlos, Juan. Pues mira, primero lo que nos habla ahí este evangelio, hay que acordarnos que los judíos tenían 600 y tantos preceptos, ¿no? Y Jesús cuando viene se enfoca mucho en esto, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible que sigan tantos preceptos cuando se les ha olvidado lo más importante, ¿no? Él veía en los judíos el desprecio hacia mismos judíos, o el desprecio a los enfermos, o el desprecio a gente que no era judía, ¿no? Por eso él se enfocó mucho esto, porque él decía, él quería dar a entender que todos éramos, mientras creyéramos en Dios y creyéramos en él, todos éramos iguales, no había diferencias y no había que concentrarse en tantas leyes. ¿Cómo lo uno ora yo a esto? Pues precisamente eso, ¿no? Hemos caído también mucho en que nos vean qué es lo que hacemos, que la gente crea o piense que nosotros somos buenas personas y que ese no es el punto central, ¿no? Y aparte, criticamos a los demás porque a lo mejor no hacen lo que nosotros quisiéramos que hicieran y nos convertimos en esos fariseos que queremos cargar de leyes a los demás, pero nosotros no las cumplimos, que es la principal, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo, a Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Jesús cuando le dice a aquel fariseo, ¿no? De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y podemos escuchar muchas veces o muchas historias de personas que a lo mejor vimos que estaban muy apegadas a la iglesia o están muy apegadas a la iglesia, pero el trato con los demás, pues deja mucho que desear a lo que vemos, ¿no? Entonces, ¿dónde está eso de cumple las leyes o ciertos preceptos o ciertas leyes, pero sigues sin amar a tu prójimo ni a ti mismo? Por eso hay tanta confusión, inclusive con los mismos católicos, inclusive hay gente que se ha retirado del catolicismo, que no debería, ¿da? Pero tristemente así somos los seres humanos. Dicen, es que yo me fui a tal religión porque ahí sí tuve apoyo, ahí sí me tendieron la mano. No estoy diciendo que esté bien, pero también se nos ha olvidado a nosotros como católicos también ser con nuestro prójimo, como somos, cumpliendo estas leyes o estas tradiciones también, ¿no? A ver, adelante, Carlos. No, yo nomás es que te estoy viendo, yo solamente para redondear eso que dices tú, Juan, eso pasa en cada comunidad, tan solo con los ministerios. ¿Cómo nos volvemos fariseos en el sentido de las reglas? Perteneces a mi ministerio y no puedes cantar, y no puedes ir, y no puedes estar en otro lado. Esa es la regla que yo tengo en mi ministerio, así se hace. Y si tú vas y te presentas y te ven, te regañan y te castigan. O sea, fíjate cómo estamos volviendo a los tiempos donde no hemos entendido de verdad, ese gran sacrificio de amor que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo tiene que ser para unir, no para separar.
Y se está viviendo un fariseísmo ahorita total dentro de nuestra propia iglesia que todavía muchos de nosotros no entendemos, ¿verdad? Que todo lo que venga, que nos cuestionemos, todo lo que es división, ¿de dónde nos proviene? Todo lo que tiene que unir, lógico, ¿da? Viene de Dios. Y lógico, en cada ministerio, como en tu casa, como en la escuela, como en el trabajo, tiene que haber ciertas reglas, pero se nos olvida que dentro del servicio, dentro de los ministerios de nuestras comunidades, todos somos voluntarios y todos deberíamos de hacerlo siempre por amor. Sí. Ya lo hemos platicado un poquito esto, ¿no? Cuando decimos que la pureza no se encuentra en las experiencias externas. Insisto yo, no quiero que se malinterprete a veces cuando decimos, pues estamos bien metidos a lo mejor en 20 retiros al año. 4 movimientos o 4 grupos de parroquia. Si realmente no hay una interiorización de eso que estoy viviendo, pues es vacío, ¿no? No digo que sea malo. Digo que el problema no está en cuántas veces vas o en cuántos movimientos estás, sino cuántas veces haces tuyo lo que vas a recibir. A ver, lo hago mío y después lo llevo con mis hermanos, lo llevo con los demás. Por eso dice la pureza exterior o interior. Sí, lo recibo después de que llegue a mi interior, lo doy para atrás con mis hermanos, ¿no? Entonces, yo siempre tengo en la mente esa imagen del donde nace el agua, ¿no? Los manantiales, ¿sí? Que Dios es un manantial de amor. Cuando nosotros llevamos nuestras vasijas, no podemos ser egoístas y quedarnos con esa agua, porque al final es un manantial que no tiene fin. Entonces, a repartirlo con los demás. Entonces, lo recibo y después lo doy. Y yo creo que ese sería como el ejercicio que nos podría ayudar a que nuestras prácticas no solamente queden en lo exterior, sino que lleguen a nuestro corazón, luego después nos repartamos con los demás, ¿no? ¿Qué piensas tú, Carlos? Dale, Juanito. Y eso fíjate que es tan complicado y esto es tan grande esto que estamos oyendo porque lo vemos cotidianamente, ¿no? Y lo vemos mucho en las sectas, lo vemos mucho en las sectas y no es por echarles malo, pero lo vemos mucho o con los jerarcas de algunas sectas donde ellos casi se nombran o se dicen decir el apóstol de Cristo, tengo revelaciones, y lo hemos escuchado en varias sectas y luego después terminan en la cárcel. Entonces, ¿dónde está la pureza, no? ¿Dónde está entonces eso que se decían ser? Y yo creo que Jesús habla mucho de eso, o sea, no me importa lo que tú aparentes ante la gente o lo que te digas ser que eres, lo que me importa es el trato que tú tienes con los demás. No importa cuántos encuentros hayas servido, en cuántos ministerios estés, lo que me importa es cómo tratas a los demás, cómo te tratas a ti mismo. Porque estas tradiciones o estos encuentros que vemos, me deben de lijar. Cada vez que voy a un encuentro, debo de lijar algo que me está fallando. Si no lijo, si no me duele, si no me deja una enseñanza cada cosa que estoy viviendo, pues solamente estoy aparentando. Simplemente voy porque dicen, ya mira, ya tiene 20 servicios, ya tiene 15 servicios, ¿no? Lo importante es qué tanto estoy lijando eso que me está afectando, eso que todavía me está costando trabajo, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy amplio, muy, muy extenso, pero que lo fallamos mucho, que seguimos batallando mucho con eso porque la soberbia y el ego no nos dejan avanzar.
ahorita que dice Juan de la soberbia y el ego, Carlos, ¿qué buscamos cuando buscamos las cosas de Dios? Es una pregunta como para reflexionar, ¿no? Todos, así. ¿Qué buscamos cuando buscamos las cosas de Dios? ¿De qué me quiero servir cuando me sirvo de las cosas de Dios? ¿Cuál es el fin final de acercarme a las cosas de Dios? Y dice en este punto, el origen de la impureza, Jesús significa que la impureza proviene del interior del ser humano y de los pensamientos e intenciones malas. Entonces, ¿qué es lo que busco cuando busco las cosas de Dios, Carlos? ¿Grandeza Pues o que me reconozcan? No, es que acabas de tocar el punto que yo traía en mi pensamiento. Por eso siempre hemos dicho, y ahora yo lo he entendido mucho, Gabriel, tú siempre has tocado ese punto de que la vida de los santos, es bien importante que las conozcamos y que las interioricemos, porque al final de cuentas, la vida de ellos también puede ser un buen ejemplo para nosotros. Y no recuerdo, se me que se fue el cura Vianney, ¿verdad? El que dijo exactamente esas palabras. Todo lo que hagamos, ¿verdad? Toda nuestra forma de actuar, claro que cuenta la intencionalidad. 100%. Y yo ya lo he hablado aquí y con otras personas. Y el ejemplo te lo doy claro. Tú ayudas a alguien, ¿verdad? Tú vas a lo mejor lo que ocupe. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno. Pero ¿cuál es la intención? El acto es bueno. Ahora lo importante es la intencionalidad con que haces ese acto. Exactamente. ¿Lo haces para verte bien? ¿Lo haces para que los demás te vean? ¿O lo haces porque es agradable a Dios? Exacto. Es simplemente la intencionalidad. Tú acabas de decir esa palabra. En las cosas de Dios cuentan mucho. En tu vida personal. Fíjate que eso que estás diciendo, ya no aventando los lentes. Fíjate que eso que estás diciendo, Carlos, yo también, cuando a veces hay gente que dice, no muestres a tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Y yo digo, es que hay que ver por qué, ¿no? Hay que ver la intención del por qué. Por ejemplo, supongamos que un día nos ponemos de acuerdo una serie de personas para ayudar a una persona en necesidad. Y en tu corazón, tú, Carlos, dices, ¿sabes qué, Gabriel? Tenemos la página de Facebook. Vamos a publicar esto, no con la intención de que nos vean que lo hicimos, con la intención de que otras personas, ¿sí? Se muevan ante esta acción y que en sus comunidades hagan algo. Entonces, cuando hay gente que dice, no publiquen, porque ¿para qué enseñan lo que su mano derecha hizo? ¿Para qué se lo enseñan a la izquierda? Yo digo, yo creo que hay que tener cuidado, porque a veces no necesariamente el publicarlo quiere decir que hay una mala intención. Probablemente es para promover que otras personas lo hagan también. No sé ustedes qué piensan. No, pues es que esa es la razón, ¿no? Pero fíjate, la gran pregunta es, ¿qué buscas cuando estás en las cosas de Dios, pero no quieres encontrar a Dios? Y lo que voy a decir va a descalabrar a más que uno y a lo mejor hasta me descalabre yo, pero es necesario decirlo. ¿Sabes lo que buscamos en las cosas de Dios, pero no queremos encontrar a Dios? Son 3 cosas. Y vele y ráscale por ahí, vas a ver que es verdad. Sí. Buscas sexo, poder y dinero. Sí. Si no buscas a Dios en las cosas de Dios, o buscas poder, o buscas sexo, o buscas dinero. Y se da, ¿eh? Y todo eso está en todo lo que dice, ¿verdad? Ahí nos dicen que nombra todo lo que nombró los pecados o todo lo que dice ahí en
en este evangelio, Sí. Gabriel. Sí, lo que dice Nomás- lo voy a nombrar para que nomás nómbralos. ok, va. Dice, el hombre sale en las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la codicia, la injusticia, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la fornicación, el orgullo, la frivolidad. 100%, Juan. En esas tres cosas que Lo acabo de decir, resumimos. lo resumimos, todas esas cosas que están ahí, lo que es el poder, el sexo y el dinero, envuelven todo ese tipo de males, ¿verdad? Que salen, y que No, y salen si le de- rascamos por ahí, encontramos. Y a lo mejor me encuentro yo entre esos Sí, también. no. Definitivamente ahí los primeros que nos tenemos que encontrar, ¿verdad? Porque no podemos decirles a los que nos están oyendo, a los que nos están viendo, ¿verdad? Miren, no, nosotros mismos aquí tenemos que reconocer que si no hacemos las cosas como es agradable a Dios, ¿verdad? O con los ojos mirando a Jesús fijamente, es bien fácil irnos por cualquiera de eso que acaba de nombrar Gabriel. Fíjate. Nosotros mismos lo tenemos que reconocer. Fíjate que eso que estamos hablando pudiera ser sonar hasta soberbio de nuestra parte. Digo, pudiera sonar hasta soberbio de nuestra parte, porque cómo estamos tirando la piedra, pero es necesario que nuestra iglesia, cuando escuchamos temas, no nos hablen solamente de lo dulce, de lo amargo, pero poniéndonos en primera persona, ¿no? Como seres humanos, podemos caer en todo eso que nombramos: fornicación, robo, adulterio, sexo, pudor y sexo, ¿qué dijiste, Carlos? Sexo, poder y dinero. Podemos, nosotros que estamos aquí en Camarita, podemos caer en esa situación. Lo importante es que si llegara a pasar, tengamos la humildad, tengamos la autenticidad para reconocer que ese no es el camino y que tenemos el derecho como hijos de Dios a rectificar, ¿no? De repente podemos, dime, Carlos. No, es que no es que no podemos caer, o sea, muchos de nosotros ya caímos, o sea, yo ya pasé por eso, por mucho de lo que estamos diciendo ahí. O sea, no, ahora, ese es el detalle. Lo más bonito y lo más importante es, si ya Dios, ¿verdad?, puso su mirada en mí y por esa gracia me sacó, me jaló, claro, con mi disponibilidad, ¿verdad?, con un corazón abierto. Ahora lo más bonito es mantener la perseverancia, es no dejar de mirar, ¿verdad?, a Jesús, permanecer en él para no volver a caer, porque sí, los que ya experimentamos ese vacío, ese dolor, o de haber vivido eso, de verdad que no queremos volver atrás. Tengo un cuarto punto, muchachos, para que me ayuden. Muy bonito, porque vemos ahora sí que el agua llena de tierra, pero Dios viene a despejarlo, clarificarlo, purificarlo, y nos llama. La llamada a la autenticidad. Jesús llama a sus seguidores a ser auténticos, genuinos en su fe, y a buscar la pureza en el corazón, no solo en las apariencias. Eso es lo bonito de Cristo, ¿no? Que nos ve nuestras miserias, Carlos, Juan, y las mira, porque como Padre, ¿verdad?, nos quiere corregir, pero también nos tiene la confianza del hombre que se sabe corregir. Nos llama a la autenticidad y a ser seguidores auténticos de él. Carlos, Juan, que sea. Fíjate que él conoce quiénes somos. Aquí lo que él nos pide es que ella nos conoce, y si lo sabemos, pues entonces me doy a conocer lo que fui o lo que llegué a ser. Me hizo recordar ahorita una película, no sé si la han visto, creo que se llama,
¿Sí te acuerdas? Sale creo que el mismo cuate que salió en la de Gladiador, que es boxeador, Ah, y están en los años 20 cuando era la La depresión depresión, sí, ¿Te la he visto. acuerdas que su hijo, cuando estaban pasando hambres muy fuertes, el hijo fue y robó un chorizo de una carnicería? lo ves, lo regresa. Y el papá, cuando ve que agarra eso, él sabía que había la necesidad. Él pudo haber dicho, bueno, pues ya lo trajiste, lo regaño, pero no lo comemos, ¿no? Pero él sabiendo lo que hizo su hijo, él le dice y le pide que sea auténtico, que sea honesto. Y va con él y dice, ahora tú ve y le vas a decir que tomaste esto, que lo agarraste, que lo robaste. ¿Me entiendes? Le pide que se abra. Y este niño va y pues le dice al carnicero, ¿no? Lo que hizo. Y yo creo que eso es lo que en esta cita, como lo decía Gabriel, eso nos pide también. Él ya sabe lo que hicimos. Ahora ve y háblalo. Dilo en lo que te convertiste. Pide perdón a quien tengas que pedir perdón y remunera lo que hayas hecho mal. Y a veces eso nos cuesta un trabajo, pero un trabajo. Fíjate que... Porque... Adelante. No, dale, termina. Sí, no, ya era para redondear nomás. Pues eso es lo difícil, ¿no? Darnos cuenta, pero lo queremos seguir ocultando. Y no nos damos cuenta que ocultándolo, lo que vamos es hacer, darle más vida a eso que hemos hecho. Porque ahorita lo podré ocultar y sí me arrepiento, pero se me va a hacer fácil volverlo a hacer porque no lo he destapado, no me he abierto. Por eso seguimos haciendo las cosas, porque no tenemos el valor de aceptar lo que somos. Carlos, fíjate, ahorita que dice Juan de la película, esta parte, ¿no? De ser llamados, por Jesús a ser auténticos, me recordó otra película, que es la película del padre Staff, si mal no recuerdo. Como, por cierto, hecho de la vida real, ¿no? El padre Staff. Cómo de ser una persona con problemas alcohólicos y de comportamiento termina siendo sacerdote, ¿no? Y que no era su intención, no era para nada. Pero él sabe la llamada a ser auténtico, ¿sí? Y ser auténtico seguidor, porque si miran en la película hay una parte donde está otro seminarista que no es auténtico, él está ahí nada más porque quiere quedar bien, ¿sí? Quiere quedar bien a lo mejor con sus padres, con sus familiares, pero no es auténtico y sin embargo este padre termina siendo auténtico. Aquí la cosa es, Juan dijo algo, dar testimonio, ¿no? A veces nos queremos ocultar, no decir lo que fuimos, como si fuera denigrante lo que fuimos y no lo que somos, ¿no? El testimonio de lo que fui deja de ser denigrante y termina siendo una herramienta fuerte cuando nosotros tenemos una conversión o estamos en camino a la conversión, ¿no? Porque es una vida completa. Yo fui y no me da vergüenza decir lo que fui, porque eso que fui Dios lo transformó. Para que veas qué clase de Dios tengo, Carlos. Para que veas qué clase de Dios tengo que transformó mi miseria, mi basura en perlas, ¿no, Carlos? Y eso es una herramienta fuerte, Gabriel. Fíjate, yo voy más allá en la llamada a la autenticidad, porque, ¿verdad? Acuérdense que, y nos lo dice ahí en los textos bíblicos, Dios, ¿verdad? Nos conoce desde el seno de nuestras madres. Desde ahí Él ya sabe cómo somos. Y lo más bonito de ser auténticos, para mí lo más bonito de esta vida es que cada uno somos auténticos ya desde el nacimiento. Tenemos nuestra propia personalidad, nuestra propia forma de ser. Y fíjense que a pesar de nuestras miserias, de nuestros pecados, ¿verdad? De nuestros comportamientos, para mí lo bonito y lo más precioso que se me hace es que cuando la gracia de Dios entra en ti, que no pierdas tu forma de ser, que sigas siendo tú, Gabriel, o tú, Juan, o tú, Carlos,
esa persona alegre, auténtica, o esa persona, a lo mejor con tus propios corajes, ¿verdad? Con tus propias inquietudes, que no dejes de ser la persona que eres, pero lo más importante es que cambie tu corazón, ¿verdad? Que todos esos defectos que ya traes de origen a lo mejor, ¿verdad? Pues a lo mejor así nos vamos a morir, pero que el amor y la gracia de Dios siempre puedan más, ¿verdad? Que esos defectos, ¿verdad? También ahí entra para mí la autenticidad, porque a veces se lo digo yo personalmente, yo que me gusta mucho la música, me gusta mucho mi forma de ser, yo traté de cambiarlo ahora que estoy en las cosas de Dios, pero al final de cuentas no pude. Yo sigo siendo igual, ¿verdad? Lo que cambió fue mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma de comunicarme con las demás personas, pero a la hora de oír la música, a la hora de vacilar, a la hora de cotorrear, sigo siendo yo, ¿verdad? Pero pienso que hablando o de diferente manera. con dignidad. Con dignidad, sí. Con respeto. Fíjate que hay un ejemplo muy, muy fiacente, ¿no? De San Agustín, fíjate todo lo que fue. A lo mejor él ya hubiera bastado con que los de su tiempo supieran, pero él fue más allá, escribió la gran persona que había sido, ¿no? En Confesiones él habla de todo lo que fue. O sea, no le bastó solamente que con la gente de su tiempo supiera, sino la gente venidera se diera cuenta de quién era y en quién se convirtió. Y ahorita leemos las Confesiones de San Agustín y te impactan, porque dices, ¿cómo una persona que vivía así tuvo la misericordia de Dios y se convirtió en el filósofo de la Iglesia Católica? Fíjate, por eso yo y entonces eso te da el hecho de decir, manches, a lo mejor yo soy igual, peor, o fui un poquito menos, pero también tengo esa misericordia de Dios que me puede convertir en algo mejor. Fíjate, esto que voy a decir a lo mejor suena un poquito medio raro, pero nosotros no tenemos derecho, cuando estamos acercándonos a las cosas de Dios, cuando tratamos de tener una conversión de vida, no tenemos el derecho a ocultar nuestro pasado. Te voy a decir por qué. No tenemos el derecho a ocultar nuestro pasado. ¿Por qué? Porque sería ocultar una herramienta que probablemente quiere usar Dios para convertir a otras personas. Entonces, no tenemos el derecho a ocultar nuestro pasado, porque sería como ocultar que Dios ha hecho milagros en nosotros. Y otra cosa, Javier, y en la medida que tú vas hablándolo, ¿verdad? Sí. Ya sea en tu testimonio o con las parejas o con tus amigos, ¿verdad? ¿Cuál era tu forma de ser, tu forma de actuar, ¿verdad? Sí. Y te vas quitando, como siempre hemos hablado, Janito, y te vas quitando esa máscara a través de irte desnudando, a través de ir reconociendo cómo eras. Eso también ayuda a sanar uno mismo y ayuda a sanar a las personas que te rodean y que les hiciste mal. Para mí eso es lo más importante, ir desenmascarando, ir dialogando, y eso es bien importante. Y entonces es cuando das gracias a Dios por lo que pasaste, porque a lo mejor antes de saber esto, maldecíamos lo que habíamos sido, lo que habíamos hecho, lo que nos habían hecho, pero después te das cuenta que hay que agradecerle a Dios por lo que viviste, aun por muy duro, muy trágico y muy vergonzoso que haya sido, hay que darle gracias porque nos da la oportunidad que con lo que yo viví, puede haber alguien que puede sanar a través de mí por lo que yo viví. Bueno, muchachos, tengo 3 preguntitas que les voy a hacer. Van a ser, las 3 preguntas van a ser para los tres, y para los que nos estén viendo, si quieren también responder algo. Vamos a rascar un poquito al pasado, así para que vean lo finísimas personas que hemos sido, como dice Juan. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué momento me he enfocado más en las apariencias que en la pureza de mi corazón? Comienzo yo, para que vean que me arroja la piedra yo solo. ¿En qué momento me he enfocado más en las apariencias que en la pureza de mi corazón? Me recuerdo cuando me gustaba a mí salir, ¿no?
a bailar y a conocer personas, ¿no? Yo traía el corazón, porque lo sentía así, sentía un corazón negro, mano, sucio, eh, un corazón perdido, ¿no? Pero me gustaba enfocarme más en en aparentar que era feliz, en aparentar que todo estaba bien, en aparentar que llevaba una vida, ahora sí que dicen, chida, ¿no? Y no en realmente en recomponer mi corazón de como lo tenía. Hubo un momento que recuerdo perfectamente que era tratar de aparentar lo que no era, ocultar lo que realmente era. Era cuando no me acercaba a las cosas de Dios. El que quiera Pues como dices, sigo yo, igual, Gabriel, igual, yo recuerdo cuando eran todos años de mi vida desordenada y no se me olvida cómo bien aplicado el dicho, que cuando dicen que eres candil de la calle, a oscuridad en tu casa, porque yo recuerdo cómo todo el mundo decía, oh, Carlos, que a todo darás, qué buena persona es. Y sí, a lo mejor lo era. Quería aparentar ser agradable con todo el mundo, ¿verdad? Menos con la persona que más amaba, con la persona a la que prometí fidelidad, amor y todo. Entonces, esas apariencias las lleva uno por mucho tiempo, las llevé por la misma causa de no estar agarrado de la mano de Dios, de estar mirando esa mirada, en vez de mantenerla fija en Dios, de estar consciente, la mirada fija en todo lo demás. Juan. Yo, ay, jole, ¿para qué hacen estas preguntas? Sí, Porque a mí no, lo que ustedes contaron a mucha gente le pasa, pero a lo mejor lo que les voy a contar, también hay gente que le pasa, pero a veces no lo acepta, como yo no lo acepté por mucho tiempo. Mi apariencia era que la gente sintiera lástima por mí. Me gustaba ser conmiserado. Mira, ese cuate tiene 3 niños y pobrecito, no está solo, los tiene que mantener. Y era una parte, me gustaba que fuera así, porque en ese tiempo yo ya estaba muy metido en eso de la pornografía, la masturbación, y me hacía sentir bien entre lo oscuro que estaba, que pensaran eso, era pobre, tiene 3 hijos y lo está manteniendo, y era bien fácil ocultarme en esa apariencia de conmiseración, y que no vieran esta parte oscura de mí. Y sé que muchos de los que me están oyendo saben de qué estoy hablando. Y yo creo que cuando aparenta ser chingón hasta te gusta que lo vean. Pero en mi caso era lo contrario. Me gustaba hacerme conmiserado para poder ocultar lo grave que estaba en mí. Tenemos, bueno, la siguiente pregunta me gustaría que fuera más bien como reflexión. Lo voy a tirar al aire. No tenemos que responderla. Respondemos la otra que voy a hacer. Pero esta la voy a tirar al aire como para reflexionarla nada más, ¿no? ¿Qué pensamiento o intenciones malas puede identificar en mi vida que necesitan ser purificadas? Eso es como para reflexionar nada más en lo personal. La otra pregunta es, ¿cómo puedo buscar la autenticidad y la pureza en mi fe? Y no solo cumplir con las expectativas de los demás. Carlos, repito, ¿cómo puedo buscar la autenticidad y la pureza en mi fe y no solo cumplir las expectativas de los demás? Mira, yo a lo que en estos últimos años sobre todo, y lo hemos hablado, Gabriel, cómo buscar esa autenticidad, ¿verdad? Y la pureza, sobre todo en la fe, olvidándote de los demás. Para mí es mirar a ese Jesús crucificado, ¿verdad? Él fue auténtico. Hasta la fecha ha sido único, ¿verdad? Y su pureza de fe, él no la perdió
ni siquiera en los momentos más difíciles, cuando estaba derramando esa sangre, cuando lo estaban escupiendo, cuando lo estaban clavando la flecha, cuando le estaban dando vinagre ni siquiera en esos momentos perdió la autenticidad y la pureza de fe, ¿verdad? Y aún así, y en vez de cumplirle con las expectativas de los demás, nosotros deberíamos de pensar como él, ¿verdad? Bajar la mirada, y aunque se comporten mal, aunque nos estén haciendo daño, todavía, ¿verdad?, pensar y orar por estas personas, ¿verdad? Básicamente, para mí eso es bien importante. Juan, ¿cómo puedes buscar la autenticidad y la pureza en tu fe y no solo cumplir las expectativas de los demás? Eso es algo que estoy haciendo desde hace mucho tiempo. Siempre olvidarme de mí, ponerme en segundo plano y poner a Dios por delante. Y cuesta mucho trabajo porque cuando estás en un programa, cuando estás en un grupo religioso, siempre quiere uno sobresalir. Me pasó en algún momento, daba algún tema y yo esperaba que me aplaudieran y que me dijeran qué bonito estaba. Hace un buen tiempo atrás, me he tratado de enseñar a sentarme hasta la silla de atrás. Que no sea halagado, pero si viene un halago, pues bienvenido, también es parte de amar a Dios, ¿no? También aceptar esos halagos, pero no es mi intención, aunque en mí sí quisiera, pero trato con todo mi ser de siempre sentarme hasta la silla de atrás, solamente que Dios esté al frente de mí. Dice, ¿cómo puedo buscar la autenticidad y la pureza en mi fe y no solo cumplir las expectativas de los demás? Fíjate que yo creo que para mí, ¿no? En esta pregunta, ¿cómo puedo buscar la autenticidad y la pureza en mi fe? Es querer agradar a Dios, querer agradar a Jesús. ¿Cómo me cuesta, luego en lo personal, cómo me cuesta querer agradar a Jesús cuando a veces lo que yo quiero no lo agrada? De verdad yo tengo una lucha bien grande porque a veces quiero hacer cosas, pero esas cosas que yo quiero hacer no le agradan a Él, ¿no? Entonces, es una lucha bien dura porque, como dice San Pablo, hago lo que no quiero y lo que debería de hacer no lo hago, ¿no? Es complicado, pero creo que Dios me conoce, Dios sabe mis intenciones y sabe en la lucha que me tiene. Y me agrada porque en el fondo, comparándome conmigo mismo, me doy cuenta que he ido avanzando en ciertos puntos. Cuando dejo de agradarme a mí mismo y empiezo a agradar a Dios, me cuesta, pero cuando logro ese puntito, cuando logro esa situación de agradarlo a Él y dejándome yo a un lado, sé que en el fondo voy en buen camino, ¿no? No digo que llegué, pero pude vencer esa batalla momentánea y me da fuerzas para seguir, ¿no? Más allá de retroceder o algo, me dan fuerzas para seguir, tratar de agradar a Jesús más que a mí mismo. Esa es mi respuesta. Sí. Nomás yo ahorita estaba recordando en lo que ustedes dos estaban diciendo y así rapidito, y sí cierto, porque al principio cuando uno empieza a caminar en las cosas de Dios, aquí lo dice en el último, uno quiere empezar a cumplir con las expectativas de los demás, ¿verdad? Como dices tú, Juanito, o sea, quieres agradarle a los demás en la cuestión de que si te dicen, oh, tú vas a dar un tema, un testimonio, tú quieres quedar bien con ellos, quieres empezar a sobresalir de una manera u otra. Esa es la lucha interna que yo pienso que cada uno de nosotros hemos tenido. Yo también la tuve. Y sí es cierto, al empezar a cumplir con las expectativas de los demás, lo mismo que tú dices, Gabriel, dejas de hacer las cosas que son agradables a Dios. Entonces yo también voy por ahí y también eso definitivamente es, hasta la fecha, sigue siendo mi lucha. Bueno, mira, pues le agradezco a Cecilia Díaz, a Olga Valenzuela, a Samantha Medeli, que no nos han estado viendo,
Y me gustaría que terminemos, ¿verdad?, esta noche con una reflexión final, un comentario final, una reflexión. Y al final, pues si nos ayuda Carlos a hacer una oración también final. Me gustaría comenzar con la reflexión, si me lo permiten, y luego Juan y luego Carlos, ¿verdad? ¿En qué nos hemos enfocado? ¿En qué me he enfocado? Que no hace que mi corazón sea puro, que sean más apariencias. Me pregunto yo y le pregunto a los que nos miran, ¿verdad? ¿Qué es esa cosa que nos hace enfocarnos en esas apariencias? Que nos vean felices en nuestro matrimonio, que nos vean felices en nuestro trabajo, y que el corazón está triste, que el corazón está hundido, que está en oscuridad. Yo creo que sería buen momento, reflexionándolo, ¿no?, poner a la luz lo que somos. Si estoy triste y no hay que ocultarlo. Si tengo un problema familiar, exponerlo con las personas que nos tienen confianza o que les tenemos confianza, y pedir el auxilio también necesario. Jesús dice en el Apocalipsis: mira que toco a la puerta, si abres, yo ceno contigo y tú cenas conmigo. A veces Dios se presenta en los seres humanos, muchas veces se presenta en el hermano cuando le pides ayuda, cuando te quitas esa apariencia y eres sincero: necesito ayuda, necesito del hermano, necesito del amigo, necesito del esposo, necesito del hijo incluso, ¿no? Entonces, dejar de aparentar cuando el corazón tiene dolor, buscar a Dios, obviamente en sus sacramentos, y también en sus hijos, en sus hermanos, ¿no? Bueno, no sabía si habías terminado. Por la reflexión va a los que nos escuchan y a los que están pasando por esto, que a lo mejor nos escuchan y a lo mejor estuvieron a punto de cambiarle o le cambiaron, no sé. Sigo pidiendo mucho por ellos también. Si tu hermano te cuesta mucho trabajo de ser honesto contigo por lo que estás viviendo, dale gusto hasta que te llenes, hasta que te canses. Dios de todos modos va a estar esperándote. Él cree en ti, hermano. Él cree en ti. Pero el día que estés preparado, ábrete de pechito. No te dé miedo. Va a ser vergonzoso, va a ser triste, va a ser doloroso. Te lo digo porque yo tuve que hacerlo en algún momento de mi vida y no fue grato. Pero en el preciso momento en que yo pude abrirme y pude ser más o menos honesto conmigo y traté de ser auténtico con Dios, en este momento recibí la misericordia de Él. Y te aseguro, hermano, que si escuchas, estás pasando por lo mismo, va a llegar un momento que tienes que derrotarte. Va a haber un momento en que vas a tener que poner tus rodillas abajo, decirle a Dios lo que eres, lo que no te ha dejado vivir en la oscuridad que vives, y en ese momento vas a ver un rayito de luz que va a entrar en tu corazón y que va a ser el momento donde vas a tener que levantarte y que vas a tener que luchar todos los días, porque cuando te entregas a Dios y eres honesto con Él, no va a ser una lucha solamente de ese día, va a ser una lucha continua, una lucha que va a durar mucho tiempo, pero eso va a ser lo más hermoso que vas a encontrar en tu vida, esa lucha de ti como ser humano, pero entregándote a Dios, que es lo divino, y es donde vas a poder empezar a encontrar el verdadero tú que eres esa divinidad con Dios. Y pues yo también, igual que ustedes, ¿verdad?, especialmente para los que nos están viendo, pues también cómo podemos buscar esa autenticidad, ¿verdad?, y esa pureza de fe. Pues en el momento en que decidamos quitarnos la máscara,
el momento en que nosotros empecemos a reconocer cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras luchas, ¿verdad? En el momento en que empecemos a dejar de querer agradarle a los demás y que nos vean como unas personas que nos vemos muy chingonas o que nos vemos en todos los sentidos, ¿verdad? Muy bien. En ese momento, al quitarte la máscara, Dios va a empezar a obrar y te va a empezar a fortalecer tu fe. Vas a empezar a ser auténtico. Solamente esa es la invitación, ¿verdad? A que seas auténtico, a que fortalezcas tu fe, pero reconociendo, ¿verdad?, lo que te aleja de Dios. Y bueno, nos ponemos en las manos de nuestro Padre Dios, ¿verdad?, para esta oración final. Primeramente agradecidos por el don de la vida, ¿verdad? Agradecidos por este día que Dios nos regala al despertar y este día que Dios nos regala al anochecer, pidiendo especialmente por todas las familias, por todos esos padres, por todas esas madres que en algún momento han pasado por estas luchas, ¿verdad?, de falta de autenticidad, siendo a lo mejor como esos hombres que Jesús reprimió, queriendo ser reglistas en nuestras casas, ¿verdad?, queriendo ser unos padres o unas madres que queremos prevalecer, ¿verdad?, por las reglas en vez del amor. Jesús nos vino a cambiar todo eso. Él quiere que el amor prevalezca en nuestras familias, en nuestros trabajos, ¿verdad?, que entendamos más a nuestros hijos estos momentos difíciles que están pasando ahorita, ¿verdad?, que entendamos que también nosotros como padres de familia, también nosotros, nuestras esposas, estamos viviendo cada quien nuestra lucha, ¿verdad?, y que no tengamos miedo a reconocerlos, ¿verdad?, y a seguir teniendo esa mirada en Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues agradecidos, ¿no?, con los que nos vieron y los que nos vayan a ver. Me dio la tos, pero primeramente Dios, mañana subimos el video. Lo esperamos el próximo lunes, nuevamente a las 9 de la noche, para tomarnos otro cafecito. Les pedimos que nos ayuden participando. Si pueden, compartir el video ya cuando está en YouTube con sus familiares, con sus amigos, para hacer una bonita comunidad como la que hemos tenido hasta este momento, y esperando que pues sí, que de algo sirva esto que podemos platicar como tema, ¿verdad? Carlos, pues te agradezco, muy buenas noches. Buenas noches, Gabriel, buenas noches, Juanito, un saludo. Buenas noches. Y Juan, buenas noches. Pues buenas noches, hermanos, y a todos los que nos van a escuchar, pidiéndoles oraciones porque mañana empezamos un nuevo ciclo del catecismo y pues ocupo esa fortaleza de la oración para poder hacer un buen trabajo, ¿verdad? Que solamente que sea como Dios quiere. Pues muy bien, tuvimos un hermoso tema, la verdad que es necesario hablar un poquito a profundidad de lo que ya vivimos ayer domingo en la lectura. Hoy venimos y lo reforzamos y empezamos la semanita con ganas, meditando lo que hemos aprendido y esperando que el siguiente lunes Dios nos permita estar aquí otra vez con ustedes en otro cafecito. Y también, dime. Antes de que se nos pase a todos los que nos escuchan, a ustedes, una oración por un sacerdote que aquí del pueblo de la parroquia de la Soledad, que está muy grave, Padre José Luis. Vamos a ponernos en oración para que se cumpla lo que Dios quiera, y si está en sus manos, pues que sea la recuperación de este sacerdote. Él fue el que nos ofició la misa en la primera comunión de Francesco y de Agustín. Muy buen sacerdote, muy buena persona,
pues ahí los dejo en sus oraciones. Pues pidiéndole a Dios para que se recupere o para que sea la voluntad de Dios y que sea lo mejor para él, ¿verdad? Pues nos vemos entonces el próximo lunes, primeramente Dios, con otro cafecito con San José. Con San José. Una agüita.